Ucrania lanza misiles de largo alcance a territorio ruso y Putin autoriza uso de armas nucleares. Lo que resulta una nueva escalada en una guerra que ya tiene 1000 días desde su inicio y que mantiene en zozobra al mundo. Las víctimas civiles, incluyendo niños, siguen en aumento. Ya les contamos enseguida. Saludos, amigos. Esto y mucho más en Impacto Semanal. Bienvenidos todos. La policía desmanteló una banda de ladrones, microtraficantes y estafadores en el norte de la capital. Veamos. Cayeron por el delito de estafa, pero las evidencias encontradas en su poder dan a entender que también estaban dedicados a otros ilícitos como el tráfico de drogas y robo a transeúntes. En ese instante, de igual manera, se verifica que se trataría posiblemente de una estafa mediante aplicaciones. Se realiza una investigación y una verificación más exhaustiva y se logra localizar específicamente a la persona que sería la perjudicada de estas circunstancias y a otra persona también que le sucedió lo mismo. Los capturados también estaban dedicados a hacer compras en redes sociales utilizando para ello comprobantes de transacciones falsos, es decir, el vendedor nunca recibía el dinero por el producto vendido. En el momento de nosotros realizar la llamada al remitente, pudimos comprobar que el dinero no le había llegado al señor. El señor incluso manifestó, el señor de la ciudad de Riobamba manifestó que le habían estafado, que no había llegado ningún tipo de dinero, ningún valor económico por la venta realizada. Los aprehendidos son parte de una organización delictiva que operaba en el norte y sur de Quito y también en redes sociales. Personas que están dedicadas a hackear estas páginas donde efectivamente les comunican que la transacción se ha realizado con éxito y ha sido cancelado. Pero el momento de que las personas perjudicadas verifican en sus cuentas bancarias no tienen ningún depósito ni ha sido cancelado el artículo. Ladrones y estafadores que utilizan la misma modalidad están al acecho en las páginas de compra y venta de artículos. Su presencia se incrementa especialmente los últimos meses del año. Entre las noticias destacadas, motociclistas irrumpieron en una fiesta en Esmeraldas durante un violento fin de semana. Balacera en un cumpleaños. Alrededor de las 23 horas del viernes 15 de noviembre, 4 sujetos en 2 motocicletas irrumpieron en una fiesta ubicada en el barrio San Carlos, en Esmeraldas. En las afueras del domicilio estaban algunos invitados en la calle y en la acera disfrutando de la fiesta. Los sujetos se bajaron de las motos y dispararon directamente contra 2 hombres. A una de las víctimas la siguieron hasta una casa cercana. Lamentablemente se registró personas fallecidas y heridas. Ante este hecho, las acciones inmediatas del bloque de seguridad permitió la detención de varios sujetos, informó Javier Buitrón, gobernador de Esmeraldas. Tenemos alrededor de 7 detenciones de personas que estuvieron involucrados en estas muertes. Es decir, hubo el evento y los resultados son la detención de las personas. Que los delitos no se queden en la impunidad. Además, señaló que este tipo de acciones violentas son contrarrestadas de manera inmediata, pues gracias a la acción del bloque de seguridad se ha registrado una reducción en los índices de muertes violentas. La reducción de la violencia criminal es del 47%, es decir, 193 muertes violentas menos que el año anterior. Es una de las provincias que más ha reducido la violencia criminal acá en el Ecuador, considerando que Esmeraldas era la provincia no solamente más violenta del Ecuador, sino también la más violenta de Latinoamérica y la más violenta del mundo. Hoy las cosas han cambiado. El 80% de la reducción de la violencia criminal se debe a las denuncias ciudadanas, quienes han confiado en las acciones del gobierno y autoridades locales. Tenemos alrededor de 80 delincuentes que han sido entregados aquí en la gobernación, han sido entregados en Policía Nacional y en Fuerzas Armadas por parte de las propias familias. Los amigos, los conocidos, los vecinos están entregando a los delincuentes y es un trabajo importante. Significa que hay confianza, en nuestro presidente, significa que hay confianza en esta gobernación y en todas sus autoridades. Las autoridades y el bloque de seguridad mantienen el compromiso de patrullar las calles de la provincia y combatir a los GDO de la zona para mantener la tranquilidad de la población. No se amedrentarán y continuarán cumpliendo su misión delegada. 11 fusiles militares fueron incautados en el Guabo, esto es en la provincia de El Oro. Hay detenidos y se investiga el origen de las armas.
La policía llegó al barrio conocido como El Paraíso. Los uniformados dieron el golpe en el segundo piso de esta vivienda. ¡Alto policía! ¡Alto policía! ¡Alto policía! ¡Eso! Y con ello encontraron este armamento. Encontrándose en el bien inmueble 11 armas de fuego tipo fusil, asimismo 8 alimentadoras cargadas con 30 cartuchos calibre 5.56, 300 cartuchos calibre 5.56 sueltos. En total eran 541 proyectiles. El operativo dejó varios detenidos. Efectivamente, las unidades especializadas tienen aprendido a 3 ciudadanos de nacionalidad venezolana. La policía presentó los fusiles a la prensa. Además, según la información que tienen los uniformados, el armamento cruzó la frontera por la zona de Huaquillas. Es muy importante realizar estos operativos conjuntamente con las unidades investigativas para bajar los niveles de violencia que hemos tenido en la provincia y poder precautelar la seguridad ciudadana del Cantón El Guabo. Cada fusil en el mercado negro puede costar hasta $15.000. Actualmente indagan qué banda delincuencial iba a recibir las armas en la provincia de El Oro. Danilo Carrera, familiar de Guillermo Lazo, fue sentenciado a 10 años de cárcel y una multa de $600.000 por delincuencia organizada. Los detalles. Se trata del cuñado de Guillermo Lazo, sentenciado como líder de una trama de corrupción que operó entre 2021 y 2023. Esta estructura criminal conocida como el Caso Encuentro puso a flote el entramado de corrupción creado por Danilo Carrera y su amigo Rubén Cherres, que aprovecharon de su influencia política para ubicar altos funcionarios en varias empresas públicas y luego obtener contratos millonarios. Junto a Carrera también fue sentenciado Antonio Icaza, exgerente de la Corporación Nacional de Electricidad. Icaza cumplirá 9 años y 4 meses en prisión. Además, deberá pagar una reparación económica de $682.000, la misma cantidad que Carrera deberá desembolsar como parte de su pena. El tribunal no solo dictó las penas privativas de libertad, sino que ordenó la prohibición de enajenar bienes y la retención de fondos en sus cuentas. La Fiscalía General del Estado presentó pruebas contundentes, entre ellas transcripciones de conversaciones, registros de seguimientos y testimonios de colaboradores. Las evidencias demostraron que esta red de corrupción manipuló procesos en empresas públicas. El esquema de corrupción involucraba proyectos inconclusos y contratos amañados en el sector eléctrico. Durante el juicio, la Fiscalía reveló que Carrera y sus cómplices no solo buscaban lucrar, sino también ampliar su influencia en el Estado. Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lazo, operó bajo los reflectores políticos. Ahora, pese a sus 83 años de edad, el juez ordenó que la condena se cumpla en un centro de privación, ya que hasta ahora permanecía con arresto domiciliario. Atención amigos, un agente de tránsito de Quito recibió 3 años de cárcel por cohecho. Estas son las imágenes. El proceso de investigación y el juicio duró cerca de 1 año, en donde se recopilaron indicios para llegar a comprobar las acciones del agente metropolitano de tránsito, involucrado en el delito de concusión, que pidió dinero a una conductora por un supuesto daño a la propiedad pública en un siniestro de tránsito, pero que dichos recursos no fueron a parar a las arcas municipales, sino directo a su cuenta personal. Él me dijo que tenía un contacto de la empresa eléctrica y que le había dado el número de cuenta para que se haga el pago, para poder así solventar los daños causados a la empresa pública. ¿De cuánto estamos hablando? De $300 me solicitó. ¿Y esa transferencia a qué número de cuenta hiciste? A la cuenta de la gente. Son 3 años de cárcel que tendrá que enfrentar el exfuncionario de la Agencia Metropolitana de Tránsito, a lo que se suma también un pago de reparación integral a la víctima de un salario básico unificado y también una multa de 10 salarios básicos. Relacionados a actos de corrupción,
a 10 agentes este año, en mi gestión. Y total son 136 personas las que han sido sancionadas desde el 6 de febrero hasta el día de hoy, 12 de noviembre. En mi gestión, obviamente, nosotros lo que estamos haciendo es que si el ciudadano denuncia, el agente tenga la posibilidad. Mire, qué ejemplo, el agente, recuerda el tema del evento de Zambisa, ¿sí? El agente tuvo la razón y el juez le dio la razón, ¿sí? Así también hay malos agentes. En las calles, la ciudadanía y los conductores aplauden estos procedimientos en contra de malos funcionarios de la institución, pues señalan que incluso ellos a diario son testigos de ese tipo de comportamientos. A vista y paciencia de todos. Mucha atención, la Fiscalía pide la pena máxima para los procesados en el caso Metástasis de 7 a 10 años de cárcel. Veamos. Son 25 días que hasta el momento lleva el juicio en el caso Metástasis, el cual ha iniciado su recta final en la Corte Nacional de Justicia. El fiscal subrogante Wilson Toainga pidió al tribunal a cargo de esta causa se declare culpables a los 21 procesados por delincuencia organizada. En la presentación de su alegato de cierre, se explicó cómo cada miembro de esta organización delictiva actúa a favor de Leandro Norero y sus familiares para poder obtener beneficios judiciales a cambio de dádivas a funcionarios del sistema de justicia, entre ellos jueces, fiscales y hasta policías que trabajaron para él. Resulta difícil, puede haber alguna carga probatoria para determinadas personas. Tome en cuenta que este caso ya tiene 12 autores, 12 personas que se autoincriminaron, tienen prófugos a Jordán, tienen prófugo a Romero, tienen a Aliaga, tienen algunas cantidades de personas que están ubicadas, eso así, como responsables de una delincuencia organizada. Pero no pueden sostener que un juez, que un fiscal sea parte de una estructura delictiva. Eso no tiene ningún asidero probatorio. La Fiscalía solicitó se imponga el máximo de la pena, determinada en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal a los procesados. Para Javier Novillo, quien según la teoría de Fiscalía fue quien comandó con Leandro Norero las actividades al margen de la ley en el sistema de justicia, se lo calificó en calidad de líder y se solicitó 10 años de prisión. Para colaboradores como Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, y otras 15 personas, se pidió 9 años 4 meses de cárcel. Y para otros colaboradores como Claudia Garzón, comisionada de pacificación, quien tuvo un nexo directo con Leandro Norero, y otras 5 personas, 7 años de cárcel. Son 33 testimonios y 76 pericias que a criterio de la Fiscalía General del Estado y de la Procuraduría General del Estado demostraron la culpabilidad de los 21 procesados en esta causa y que por lo cual incluso pidieron al tribunal una reparación integral de $18,400 para quienes fueron calificados como líderes de la organización criminal y de $9,200 para los colaboradores de la estructura liderada por Leandro Norero. Yo creería y estoy convencido que el tribunal debería confirmar su estado de inocencia y quizás unos 2 o 3 más coprocesados. ¿Por qué digo esto? Porque Fiscalía hace énfasis en que su corroboración de acusación está comprobada a través de los testimonios anticipados de los cooperadores eficaces, que en total son 6. Los alegatos de cierre por parte de la defensa de los procesados continuará este día miércoles a partir de las 9 de la mañana, en donde se espera que la diligencia termine y de ahí en adelante los magistrados se retiren a deliberar y posteriormente conocer si son o no culpables. Los incendios forestales amenazan con extinguir flora y fauna de las zonas afectadas. La recuperación del ecosistema podría tardar hasta 50 años. Son los incendios forestales más grandes y poderosos que han visto los ecuatorianos en lo que va del 2024. El escenario preocupa por las especies de flora y fauna que están desapareciendo. El jefe de biodiversidad de la Facultad de Ciencias de la Vida de la ESPOL, Julián Pérez Correa, se manifestó. Las que tienen mayor incidencia son aquellas que tienen menos probabilidad de poder moverse. Anfibios, algunos anfibios como ranas endémicas de la zona, estoy seguro que están completamente en riesgo. Insectos, las plantas obviamente que no se mueven. Las acciones hoy están concentradas en apagar las llamas y por eso hoy se desconoce el número de especies afectadas. Bueno, tenemos afectaciones en cobertura vegetal, tenemos afectaciones en animales, la cuantificación final está en procedimiento. En este momento nuestras acciones se están concentrando justamente en liquidar y apagar los incendios forestales. Pero también en hallar a los responsables
de los incendios forestales. Encontraron inclusive en Loja, específicamente el alcalde lo ha comentado, que se han encontrado canecas de combustible inclusive. Esto es un llamado a la ciudadanía, por favor, si ven que algún ciudadano está atentando contra la biodiversidad de nuestro país, por favor denunciarlos al 911. En Guayaquil, por ejemplo, los siniestros aumentaron en los últimos meses. En julio se registraron 171, en agosto 196, en el mes de septiembre 274 y aunque en octubre y noviembre hay una pequeña reducción, en el global se registra un aumento enorme. 1.088 emergencias se atendieron en el 2024, más que en el 2023, que hubo 587. Por eso hoy se habla de algo muy grave. Yo creo que es importante empezar a hablar de terrorismo ecológico o terrorismo ambiental en estos casos de incendios provocados, porque sí es importante tener en cuenta que esto va más allá de una simple inocencia de quemar un área, sino que es algo que impacta mucho más, no solamente a nivel local, sino inclusive a nivel nacional. De allí la necesidad de establecer estrategias de restauración ecológica para intentar recuperar lo perdido. Y bueno, las lluvias se registraron en Cuenca. Sin embargo, Mazar no alcanza aún su nivel óptimo de operación. Las lluvias focalizadas en la zona austral fueron registradas la tarde del martes 19 de noviembre, causando entusiasmo en varios ciudadanos, pues Cuenca cumplió 130 días de sequía hidrológica. Hemos roto ya el récord que teníamos en la sequía hidrológica del año anterior. Y aquí se encuentra ubicada la hidroeléctrica de Mazar, que aporta con el 38% de la demanda nacional de electricidad y prendió sus turbinas este martes 19 de noviembre, generando energía para el país. Sin embargo, este miércoles 20 de noviembre permaneció apagada en horas de la mañana para la recuperación de su embalse, pues su cota actualmente se encuentra en 2.111 metros sobre nivel del mar, situación crítica considerando que el tope máximo de este embalse es de 2.153. No obstante, la central hidroeléctrica Coca-Cola-Sinclair tuvo un incremento en su producción, pues este lunes 18 de noviembre generó 585 megavatios, mientras que hoy 20 de noviembre generó 820 megavatios a las 10 de la mañana. Esto debido a las lluvias pronosticadas por el INAMI, cuya mayor intensidad serán el jueves 21 de noviembre y durarán hasta el día viernes. Va a tener la provincia de Sucumbíos, Orellana, Napo, donde se van a presentar presentaciones con mayor intensidad. Son 71 hidroeléctricas que tiene el país, pudiendo generar un máximo de 5.186 megavatios. Sin embargo, por las condiciones climáticas, operan al 21% de su capacidad total. Es por esto que el gobierno nacional ha optado por la compra de energía de Colombia, que está aportando 450 megavatios para suplir con el déficit actual. Pausa y más adelante el jefe de Estado, Daniel Noboa, inauguró el reentrenamiento de reservistas militares. En Ibarra fueron detenidos 4 sacapintas. No se lo pierda más adelante aquí en Impacto Semanal. Amigos, y el gobierno asigna recursos para obras en Manabí. Revisemos. El presidente de la República, Daniel Noboa, visitó una vez más la provincia de Manabí. En esta ocasión, la agenda de trabajo estuvo marcada en los cantones de Sucre y Rocafuerte, donde se reunió con habitantes y autoridades de dichas localidades para realizar la entrega de recursos y otros beneficios que serán de gran aporte al desarrollo de estos sectores de la región. En menos de un año hemos alcanzado logros que otros gobiernos no consiguieron en mucho tiempo. No porque tengamos más recursos, sino porque tenemos algo que ellos no tenían: honestidad y el compromiso de hacer las cosas y hacerlas bien. El jefe de Estado aseguró que la entrega de estos valores se lo hizo de manera simbólica, ya que los recursos llegan directamente a las cuentas de los municipios beneficiados para que continúen con las obras. Con esta transferencia no solo se pagan cuentas pendientes de años anteriores, sino que se generan empleos y se activa la economía de los cantones beneficiados. Posteriormente, Noboa se trasladó hasta el cantón Rocafuerte. Allí, muchos habitantes y autoridades locales de la provincia lo esperaban en el Coliseo Los Pichotas, donde procedió junto a la ministra y viceministra del Medio Ambiente, Agua y Transición Ecológica a legalizar por medio de vías jurídicas a las juntas de riego y drenaje que beneficiarán a varios cantones de la provincia. La entrega de esta personería jurídica es un reconocimiento a la labor de las juntas de riego y drenaje que representa a los agricultores que día a día luchan
por mejorar la productividad agrícola, optimizar el uso del agua y garantizar un futuro más próspero para todos. A partir de ahora, contar con personería jurídica les permitirá acceder a mayores oportunidades, a obtener fondos y recursos para seguir desarrollando proyectos que impulsen la eficiencia en el uso del agua, la mejora del sistema de riego y la construcción de infraestructura. Esta herramienta aportará de gran medida a 536 socios de las juntas de riego y drenaje e impacta directamente a 3.800 hectáreas de área agrícola de algunos cantones, indicó el gobernador de Manabí. Se entregará vía jurídica a 10 juntas de riego de los cantones desde Bolívar, Junín, Tosagua, Rocafuerte, Portoviejo, Montecristi y Jaramijó, donde se encuentran aceptados alrededor de unos 5.000 fincas pequeñas que se beneficiarán ya regularizados y no estar sujetos a que les corten el servicio por parte del administrador de la refinería en liquidación. En este lugar, un representante de los agricultores también hizo la entrega al primer mandatario de un machete y un garabato, herramientas utilizadas en las labores de campo para que enfrente con mayor firmeza a la delincuencia y a la corrupción que no permite el desarrollo del país. El presidente Noboa inauguró el reentrenamiento de reservistas militares. Estas son las imágenes. Cerca de 5.000 reservistas de las levas 2000, 2003 y 2004 tendrán un reentrenamiento teórico y práctico para mantener y actualizar sus conocimientos y habilidades y de esta manera contribuir con la paz en el territorio nacional. Ustedes saben que hoy los delitos han cambiado. Hoy hablamos de ciberdelitos, de filtración de información en redes, de nuevas formas de espionaje, del uso de dispositivos como drones para el tráfico de drogas, armas, explosivos, y todo ello exige una nueva preparación. Durante la ceremonia de inauguración del reentrenamiento de las reservas militares, el presidente Daniel Noboa resaltó el trabajo de las Fuerzas Armadas en la lucha contra las amenazas internas y externas. Aquí está el nuevo Ecuador, resistiendo de pie y con fortaleza ante las amenazas y desafíos, no solo de la naturaleza, sino de aquellos que intentan volver para seguir llenando sus bolsillos, a costa de las necesidades del pueblo ecuatoriano. Juramos un día ante el tricolor que honramos defender de patria mía, así sea a costa de nuestras propias vidas. Los reservistas se sumarán a las actividades como el control interno y externo de centros de privación de la libertad, el control de armas, municiones y explosivos y otras actividades. El entrenamiento constituirá un requisito de ascenso estipulado en el plan de carrera del reservista. A los reservistas que participan en este reentrenamiento se les entregó la dotación individual de prendas y equipos de intendencia. El camino está trazado. Continuemos adelante teniendo presente los ideales de Bolívar, Sucre, Eloy Alfaro y de nuestros héroes que ofrendaron sus vidas para vernos libres y soberanos. Según las autoridades, el último reentrenamiento de reservistas se lo realizó en 2017, por lo que es necesario retomarlo con la finalidad de mantener entrenadas a las reservas y proporcionar el apoyo a las operaciones que realizan las Fuerzas Armadas. Y la guerra contra la delincuencia no cesa. 308 detenidos en operativos en Durán reducen la criminalidad en el cantón. Los operativos toque de queda ejecutados este fin de semana por el bloque de seguridad en el cantón Durán arrojaron resultados positivos, puesto que en los últimos días no hubo muertes violentas. Una reducción de 69 muertes violentas en estos 3 últimos meses. En estos 3 últimos días estamos en 0. Tratamos de, con las estrategias de la intervención del bloque de seguridad, pues mantener en esta situación y, como dije una vez más, pues mantener la calma en el cantón. Durante la redada ejecutada desde el jueves hasta el domingo, fueron retenidas al menos 308 personas. Varias registran antecedentes penales. Entre ellas, además, están mujeres y también menores de edad. Pues hemos enfocado los operativos en los medios en los que se movilizan estos GDO, como son las motocicletas. Recordemos, la semana anterior tuvimos un operativo dirigido exclusivamente a las motocicletas en donde hubo la retención de más de 200 motocicletas.
Entonces estamos tratando de golpear con contundencia lo que es los medios, inclusive hasta la situación económica de las GDO. El apoyo de los militares ha sido fundamental durante los operativos toque de queda, quienes junto a los policías revisaron carros y motocicletas en busca de sospechosos, armas de fuego, municiones, explosivos, entre otros objetos prohibidos. Los ciudadanos están obviamente a favor, pero obviamente los que infringen van a tener que cumplir y ser sancionados por la ley, ¿no? Y eso esperamos y hacemos un llamado a la ciudadanía de que esté consciente de que hay un decreto de toque de queda y hay que cumplirlo. 10 de la noche se restringe toda la movilidad y deben cerrar todos los negocios. Los operativos durante el horario del toque de queda, entre las 22 horas y las 5 de la mañana, se intensificarán en los próximos días en el Cantón Durán para evitar el accionar de las bandas criminales. 4 sacapintas fueron detenidos en Ibarra tras robar $30,000. La organización estaba conformada por 4 personas que se hacían pasar por repartidores de comida para que su presencia no llame la atención en zonas bancarias. Son plenamente identificados por la ciudadana que sufrió el asalto y robo y pues serán puestos a órdenes de la autoridad competente en los tiempos establecidos. Minutos después de haber cometido el delito y con el dinero de su víctima aún en su poder, fueron aprehendidos los sacapintas. Al momento de que se estaba trasladando hacia otra entidad financiera a hacer el depósito, es interceptada por algunos ciudadanos que la someten con armas de fuego a bordo de una motocicleta. Posterior a esto, los ciudadanos que realizan el robo de esta cantidad económica proceden a darse a la fuga. La banda operaba en Imbabura y otras provincias, cumplían roles y funciones para lograr su objetivo. Y a través de una unidad investigativa en la ciudad de Quito se logra dar con el paradero de esta estructura criminal que está dedicada al robo de personas a través de la modalidad de sacapintas. En Quito, un robo con esta modalidad se registró en Carapungo. Una mujer y un hombre fueron arrastrados por sacapintas. Se estima que el monto de lo sustraído es de $30,000. Por ello, las personas que van a retirar dinero han tomado algunas precauciones. Prefiero hacer, como le digo, transferencias y no sacar así. La policía recuerda que tiene el servicio de custodia de valores para evitar que estos delincuentes hagan de las suyas, especialmente en los últimos meses del año. Y una noticia que ha resonado las últimas horas. 2 hermanas intentaron introducir más de $2 millones al país. Ellas fueron detenidas en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Renacer 33 fue el nombre del operativo que permitió identificar toda una red liderada por 2 hermanas que pretendía ingresar al país más de $2 millones en efectivo. Se logró identificar a una red criminal dedicada a ingresar grandes cantidades de dinero de dudosa procedencia al país. Esta estructura delictiva estaba conformada por ciudadanos ecuatorianos, de los cuales varios funcionarios públicos pertenecerían al Servicio de Aduana Aeroportuaria del Ecuador. Perfectamente acomodado en el equipaje, el dinero salió de República Dominicana con escala en Panamá para finalmente llegar al Ecuador, donde fue detectado por agentes de análisis criminal. El comandante de la policía habló del posible uso del dinero. De acuerdo a la fecha que estamos viendo, que podría ser utilizado para las diferentes movilizaciones de los grupos sociales, estamos investigando todas las aristas para conseguir cuál era el fin último del ingreso de ese dinero al país. 4 personas más estaban involucradas en este delito, uno que manejaba un blindado y también funcionarios aduaneros. Ayudaban a las 2 ciudadanas a pasar desapercibidas los controles aduaneros, evadiendo declaraciones y registros, de los cuales 3 ya han sido puestos a órdenes de las autoridades de justicia. La Policía Nacional, a través o maneja varias líneas investigativas. Una de ellas sería que el dinero tendría como fin o sería destinado a los grupos armados organizados. El jefe del Estado Mayor Operacional de las Fuerzas Armadas también mostró su preocupación por el posible uso del dinero que pudo haberse dado si ingresaba a nuestro país. Las novedades encontradas en las últimas horas, que coinciden extrañamente con las manifestaciones anunciadas,
es de mucha preocupación para Fuerzas Armadas y estamos empleando todas nuestras capacidades en inteligencia militar para evitar que manifestaciones pacíficas puedan ser infiltradas por el crimen organizado, con la violencia. En cuanto a los funcionarios públicos involucrados en este delito, se iniciará un proceso de investigación para conocer los nexos que tendrían con organizaciones delictivas. Siempre que detectemos que cualquier servidor público en cualquier área que se encuentre es un colaborador de actos criminales, por supuesto que será puesto inmediatamente a órdenes del órgano que corresponde para fines de la investigación, que se precautele su derecho de presunción de inocencia y que, de ser destruida esa presunción, se le haga el juicio como corresponde y tenga que responder por sus actos. En tanto que el ministro de Gobierno, José de la Gasca, manifestó el uso que se podría dar al dinero decomisado a las hermanas, que pudo haber ocasionado mucho daño a la ciudad de Quito. Los daños que han habido a los patrimonios de esta ciudad tan bonita, al patrimonio cultural y la voluntad del presidente, lo que quiere decir es que ese dinero, que aparentemente y según las líneas de investigación venía para ser destinado para financiar estos movimientos desestabilizadores encubiertos dentro de la protesta social a través de actos de vandalismo, tiene que quedar en Quito y para la ciudad de Quito. Eso es lo que ha dicho el presidente. Este operativo fue posible también gracias al intercambio de información con el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos y de la República Dominicana. Las investigaciones continúan para determinar el origen del dinero incautado. Enseguida, en Impacto Semanal, Ucrania lanza misiles de largo alcance a territorio ruso y Putin autoriza uso de armas nucleares. Esta es la nueva escalada en una guerra que ya tiene 1000 días desde su inicio y mantiene en zozobra al mundo. Ya volvemos. Y el movimiento Suma inscribió nuevos candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República. Veamos. El TC eliminó mi candidato. Ante la Corte Constitucional, el ex candidato presidencial Jan Topic presentó una acción extraordinaria de protección, con la que busca dar de baja la decisión del Tribunal Contencioso Electoral hace una semana. Este sería uno de los últimos recursos que tiene Topic en sus manos para intentar participar en las elecciones presidenciales. El TC va a quedar como precedente para futuras elecciones y da cabida que puedan tumbar cualquier candidatura bajo cualquier pretexto que no está contemplado en la Constitución. Pero a esto se suma la decisión de Michelle Calvache, precandidata a la vicepresidencia de la República, la misma que decidió renunciar a esta postulación, debido a que, según señaló, se la desplazó de las decisiones que la agrupación política Suma definió durante los últimos días en torno a la elección de quien reemplazaría a Jan Topic en la papeleta, puesto que ella, en una primera instancia, era la elegida. Se designó un candidato con claros vínculos con el correísmo y que en sus funciones en ese gobierno afectó a la libertad de expresión. Esto está muy lejos de ser el proyecto en el cual yo me embarqué convencida de poder hacer un cambio para el país. No sería responsable con los ecuatorianos, con mi familia, con mi hija, con mi equipo, ni con mis principios éticos, morales y democráticos, permanecer en este proceso manchado. La tarde de este lunes el movimiento Suma inscribió formalmente las candidaturas de quien será el reemplazo de Jan Topic en la papeleta. Wilson Gómez Vázquez, de 39 años, candidato a la presidencia, mientras que Inés Díaz Chirán será el reemplazo de Michelle Calvache, en binomio a la vicepresidencia. Arcotel suspendió la concesión del cable submarino a Telconet. La asamblea evalúa los contratos. Arcotel, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, resolvió extinguir el título habilitante de Cable Andino S.A., operadora del principal cable submarino de Ecuador. Según la entidad, esta medida responde a graves irregularidades detectadas en la adjudicación y operación del servicio. En un comunicado oficial, la entidad mencionó las causales. 1. La ausencia de la garantía de fiel cumplimiento. 2. Seguro para todo riesgo.
3. La ausencia de una viabilidad financiera para el inicio de su operación. Y 4. La existencia de un examen especial con conclusiones por parte de la Contraloría General del Estado. El experto Juan Carlos Solines considera que la resolución garantiza el servicio para los clientes. Aquí lo importante es lo que el gobierno ha mencionado en su comunicado de prensa, que va a precautelar la continuidad del servicio. Eso es lo más importante para los usuarios, es decir, que todos estos temas legales, regulatorios, administrativos, no afecten a la calidad del servicio. Arcotel subraya que esta decisión se la toma luego de un análisis técnico y jurídico. Sin embargo, la empresa operadora reaccionó a través de un comunicado. Cable Andino, Corpo Andino, proveedor de Telconet, ha recibido una ilegítima e ilegal resolución declarando la extinción del título habilitante del registro de servicios a través del cable submarino. El tema genera reacciones en la Asamblea Nacional, en donde no se descarta la revisión de los contratos adjudicados a Telconet. El gobierno del presidente Daniel Noboa ha sido claro en que no se van a permitir irregularidades por parte de los contratistas del Estado y en este caso Arcotel tiene todo el derecho en el marco de la ley de levantar esas irregularidades y emitir las sanciones respectivas siempre y cuando se garantice el servicio de los ecuatorianos. Telconet, desde la concesión otorgada en junio 2015, ha operado el cable submarino que conecta a Ecuador con el mundo, a través de extensas redes de fibra óptica tendidas en el lecho marino. En las noticias del mundo, Filipinas sufre los estragos de 6 tormentas tropicales que dejaron 164 muertos y miles de afectados. Con vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora, el tifón Manji arremetió contra la isla de Catanduanes y contra la isla principal de Luzón. El ciclón, que los filipinos llamaron Pepito, arrancó árboles, derribó tendido eléctrico, aplastó casas de madera y provocó deslizamientos y al menos 8 muertos. Gran parte de la isla de Catanduanes podría pasar meses sin electricidad tras el paso del supertifón, según indicaron las autoridades. Después de atravesar Luzón, donde perdió fuerza, Manji salió este lunes al mar de China Meridional, hacia Vietnam. Más de 1 millón de personas abandonaron sus casas en Filipinas ante la llegada del ciclón. Al menos 164 personas han muerto en ese país en los ciclones del último mes, que dejaron a miles sin casa y destruyeron cosechas y ganado. Aunque Filipinas experimenta en torno a una veintena de ciclones al año, los expertos subrayan que el cambio climático está aumentando la frecuencia de estas tormentas, que se han producido relativamente fuera de temporada y que han afectado a unas 10 millones de personas. La Corte Penal Internacional emitió órdenes de detención contra Netanyahu y líderes de Hamas, mientras que Ucrania atacó a Rusia con misiles de Estados Unidos. Putin aprobó una nueva doctrina nuclear de respuesta inmediata. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu acusó a la Corte Penal Internacional de antisemitismo después de que este jueves emitiera órdenes de arresto contra él y su exministro de Defensa Yoav Gallant y lo calificó como un juicio Dreyfus moderno. Netanyahu acusó a la Corte de La Haya de ser un organismo político parcial y discriminatorio y tildó la acusación contra él de absurda y falsa. La Corte también emitió una orden de arresto contra el jefe militar de Hamas, Mohammed Deif, muerto según Israel el 13 de julio en Gaza, aunque no se ha podido confirmar de forma independiente. El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó este martes el primer ataque ucraniano con misiles balísticos de fabricación estadounidense, denominados ATACMS, contra una instalación militar en territorio de ese país. Según el parte de guerra, 5 misiles fueron derribados y los fragmentos de un sexto impactaron en el recinto de una instalación militar en la región fronteriza de Briansk. Según informaron el domingo medios occidentales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó a Kiev el empleo de misiles de largo alcance contra objetivos en territorio ruso. Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, dijo que el lanzamiento de misiles de largo alcance por parte de Ucrania demuestra que Occidente y Ucrania quieren una escalada.
El hecho de que los misiles balísticos de largo alcance se hayan utilizado repetidamente esta noche en la región de Briansk es por supuesto una señal de que quieren intensificar la situación. La autoridad invitó a Occidente a leer la doctrina nuclear de Rusia después de que el presidente Vladimir Putin firmara un decreto que amplía la justificación del uso de armas nucleares por parte de Moscú. Rusia ha comenzado la producción en masa de refugios antibombas móviles diseñados para proteger contra amenazas como radiación, ondas de choque y desastres naturales. En medio de una peligrosa escalada de la guerra por el lanzamiento de misiles de largo alcance hacia territorio ruso y su respuesta, se cumplen ya 1000 días del conflicto en Ucrania con un saldo trágico en su historia. Según datos de las Naciones Unidas, más de 12.000 civiles han muerto y cerca de 27.000 han resultado heridos en Ucrania desde el 24 de febrero del año 2022 hasta la presente fecha. A esto debemos sumar más de 3.400 escuelas y hospitales que han sido destruidos y 10 millones de personas que han huido de sus hogares. Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ha indicado que desde el inicio de la guerra las cifras de víctimas infantiles son escalofriantes, con 659 muertos y más de 1.700 heridos. Es decir, en promedio, 16 niños mueren o resultan heridos cada semana en territorio ucraniano. De los más de 10 millones de refugiados, 3.6 millones se encuentran desplazados dentro de Ucrania y 6.75 millones están fuera del país. 9 de cada 10 refugiados son mujeres y niños. Este es el balance trágico de una guerra que Rusia inició con una invasión a gran escala en Ucrania y que según las expectativas de Putin iba a durar poco tiempo. Han pasado ya 1000 días con una escalada sistemática del conflicto. Cada vez se involucran más los países de la OTAN, liderados por los Estados Unidos, con recursos económicos y armas de última generación. En el lado ruso, además de Bielorrusia, se suma Corea del Norte con más de 10.000 efectivos en combate, según información del Pentágono. Este sería el detonante para que se autorice el uso de los misiles ATACMS norteamericanos de largo alcance contra territorio ruso, como efectivamente sucedió. A su vez, Rusia ha respondido con un misil balístico intercontinental, según Kiev. A esta nueva escalada de la guerra en Ucrania y el decreto de Putin de autorizar el uso de armas nucleares, se suma la grave situación en Oriente Medio. Este es un punto de quiebre. El mundo está en vilo. Albert Einstein decía: no sé con qué armas se peleará la tercera guerra mundial, pero la cuarta será con palos y piedras. Les dejamos a ustedes esta reflexión. Ecuador vence a Colombia luego de un partido vibrante con gol de Ender Valencia y nos hace soñar una vez más en el próximo Mundial. Así es, mi querido Carlos. Y con este triunfo, la selección del Ecuador termina el año en tercer lugar de la clasificación. A continuación vamos a escuchar a sus protagonistas. La selección ecuatoriana volvió a celebrar en tierras cafeteras tras más de 50 años. En Barranquilla se impusieron por la mínima diferencia, sumando su segundo triunfo de visita en el actual proceso eliminatorio. Y nosotros lo que queremos en realidad es empezar a cambiar la estadística de Ecuador de afuera, ¿no? Pudimos conseguir un puntito en Uruguay, hoy nos llevamos 3, hoy el Ecuador está orgulloso de estos futbolistas que lo representan, realmente heroico. BKHS también resaltó la labor defensiva de la Tri, que tras su debut solo ha recibido un gol en 6 partidos. Para mí defender tiene que ver con desde el arquero hasta el 9, pasando por todos los integrantes. Evidentemente la solidez es importante que tenemos. Hemos sido sólidos desde que no nos llegaron al arco. Respaldo total hacia el goleador histórico Ender Valencia, que tras su genialidad individual logró marcar a fecha seguida.
Es el máximo goleador también del Ecuador, tiene una entrega y una humildad y un compromiso enorme, la selección lo está haciendo muy bien. Al término del encuentro, el argentino se mostró muy eufórico y emotivo con todo el plantel. A mí me gusta mucho el vínculo con los jugadores, yo tengo que admirar al futbolista, lo tengo que querer. El abrazo con cada uno sí ha sido el alma. El tiempo pasa volando, Carlos, hemos llegado al final de Impacto Semanal. Como siempre, les agradecemos infinitamente por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana en sábado con más información a las 13:20 aquí en Impacto Semanal.